Bienvenidos. En esta sesión vamos a explicar en detalle en qué consiste el sistema Ticket by Vatus. Seguido veremos la solución que hemos desarrollado en SolMicroRP. Hablaremos también de las implicaciones que tienen las empresas la implantación de este nuevo sistema, así como ciertos detalles importantes a tener en cuenta. Y para finalizar veremos cuáles son los calendarios y normativa de este proyecto. Muy bien, pues comenzamos. TicketBuy es un proyecto conjunto de las Diputaciones Forales y del Gobierno vasco para luchar contra el fraude fiscal. Va a exigir que todos los dispositivos que emitan facturas dispongan de un software que cumpla los requisitos TicketBuy. ¿Y cuáles son estos requisitos? Conservación, trazabilidad, inviolabilidad y el envío de las facturas a Hacienda. Y también otro requisito es que debe permitir verificar al receptor de la factura si una factura se ha declarado a Hacienda. Para garantizar la primera exigencia, las facturas deben de emitirse con un software garante y debe estar inscrito en el registro de software garante TicketBuy. SolMicroRP, cuando hablo de SolMicroRP es también Expertis, ¿eh? Lo que pasa que ahora ya sabéis que el nuevo nombre del RP es SolMicroRP. Bueno, pues SolMicroRP ya está inscrito en la Diputación Foral de Vizcaya. Solo es necesario inscribirse en una diputación, ¿eh? Y ya es válido para el resto. Una vez inscrito SolMicroRP, se nos concede un código de licencia TBUY. Toda factura emitida con SolMicroRP generará un fichero XML que se enviará a Hacienda correspondiente. Este fichero XML, que tiene un esquema determinado, además de los datos del emisor de la factura, el receptor, de los datos propios de la factura, que son los datos fiscales, bueno, todo en sí, toda la factura. También se va a tener que identificar con qué software se ha generado. Esto va a ser posible a través de este código de licencia TBUY, que también va incluido en un apartado específico del XML. Cualquier factura que se emita en el País Vasco, y hablo de cualquier factura, no solo los tickets, aunque el nombre hace referencia a los tickets, no solo para TPVs, es que cualquier factura emitida en el País Vasco debe de llevar esta información. Ya no va a ser posible emitir facturas en Word, en Excel, a través de otra vía. Tenemos que emitir siempre facturas a través de un software garante. Para garantizar que este XML no sea manipulado después de su generación, debe firmarse con un certificado digital reconocido. También se graba la fecha y la hora en la que se ha expedido la factura. De esta manera ya garantizamos que no se pueda modificar posteriormente. Y para garantizar que no se producen borrados o saltos en la facturación, dentro del XML también se graba información sobre la factura anteriormente firmada, lo que llamamos encadenamiento. Se incluyen datos de la serie, el número de la factura y la fecha de expedición y parte de su firma. Estos datos van a ser de la factura anteriormente firmada. De esta manera se hace prácticamente imposible, sin que se presenten evidencias, borrar facturas después de su expedición. La comunicación de las facturas emitidas, dicho XML, se va a producir a través de servicios web a la Hacienda correspondiente. Los plazos de emisión del XML son distintos en las tres haciendas. En Guipúzcoa y en Álava se va a enviar factura a factura y el envío es en el momento en el que se imprime, de forma que no se podrá dar al cliente una factura si no se ha enviado previamente a la hacienda correspondiente. En Vizcaya tienen un proyecto más ambicioso. Es el proyecto Vatus, del que hablaremos posteriormente. Las facturas se podrán enviar por bloques mediante la emisión del Libro de Registro de Operaciones Económicas, el LROE. Los plazos de envío son variables dependiendo de los periodos
en los que cada empresa tiene que presentar el IVA. Las empresas adscritas al SI deberán enviar sus facturas cada 4 días y las empresas con declaración trimestral podrán enviar sus facturas trimestralmente. De cara a cumplir con otra exigencia, que es que el receptor de la factura pueda controlar si la factura está declarada o no en Hacienda, en el impreso de la factura es necesario mostrar 2 datos. El identificativo TEBAI, que lleva datos de la factura y datos de la firma, y el código QR, que permitirá al receptor acceder a la correspondiente web de Hacienda, que permitirá ver si la factura está o no declarada. En Guipúzcoa y en Álava vamos a tener 2 estados, factura no declarada o factura declarada. En Vizcaya, como el envío de la factura no es inmediato, o puede no ser inmediato, habrá 3 posibles situaciones: declarada, no declarada o declarada pero dentro de plazo. Para cumplir todas estas exigencias legales y técnicas, hemos desarrollado una solución en Solmicro RP, intentando que afecte lo menos posible sobre los procesos relacionados con la factura en el RP, y así que su instalación y puesta en marcha tenga el menor impacto posible en vuestras instalaciones. Aquí he tratado de mostrar el proceso de facturación dentro de Solmicro RP. Lo que resalto sombreado en amarillo es la novedad, es el proceso Ticket Buy. Vamos a empezar por explicando un poco lo que quiero representar aquí. Empezando por la parte de la izquierda. Podemos, en cualquier instalación que tengáis, cualquiera de vuestras instalaciones, la posibilidad de emitir facturas desde albaranes, hacer facturas directas o generar facturas a partir de otros módulos, ¿no? Como pueden ser el módulo de proyectos, GEMAO, alquileres. A partir de aquí yo puedo generar unas facturas. Este proceso no es ninguna novedad, pero a partir de ahora estas facturas van a quedar incompletas y lo vamos a llamar factura borrador. Esta factura no va a tener fecha de expedición ni un XML TEBAI, el que acabamos de comentar anteriormente, generado ni firmado. A partir de aquí, y antes de enviar la factura al cliente, debo de lanzar un proceso, que es lo que está sombreado en amarillo, que vamos a llamar proceso de TEBAI y que se compone de los siguientes puntos. Este proceso graba la fecha de expedición. Va a ser la fecha y la hora en la que se lanza el proceso TEBAI. Se va a generar un XML con los datos de la factura. Se va a firmar el XML. A partir de ahí vamos a poder obtener los datos identificativo TEBAI y el código QR. Este XML firmado se va a guardar en la base de datos. A partir de aquí se va a bloquear la factura, ya no va a poder ser modificada. Y en las haciendas de Guipúzcoa y Álava se va a enviar inmediatamente ese XML a la correspondiente hacienda. Una vez lanzado este proceso, la factura ya va a ser una factura en firme, una factura que voy a poder enviar a los clientes. Esta factura se diferencia de la anterior, principalmente lo vais a poder ver fácil porque tiene rellena la fecha de expedición y va a tener un XML TEBAI firmado. A partir de aquí, como veis en esta imagen, podría enviarlo a Hacienda de Vizcaya porque ya hemos dicho que no tiene por qué ser un envío inmediato y podré enviar la factura a mis clientes a través del formato de impresión o EDI o factura E o las vías que tengamos disponibles en nuestro RP. Vale, como veis, es imprescindible lanzar el proceso TEBAI para poder hacer llegar las facturas a mis clientes.
La solución está desarrollada en versiones 5.0, 5R2 y próximamente también estará incluida en la versión 6. Para que veáis, aquellos que conozcáis el módulo del SI, para que veáis las diferencias con este módulo, porque sí que tiene muchas similitudes, el proceso SI dentro de Solmicro RP consta de dos partes: generar el XML de la factura y enviarlo a Hacienda. Veis que es mucho más sencillo y la principal diferencia es que son procesos independientes. Quiero decir que la factura se genera en Solmicro RP como una factura en firme, no como una factura en modo borrador, y se puede enviar a los clientes independientemente de que se haya producido la generación del XML y el envío a Hacienda. Si volvemos al paso anterior, aquí vemos que la principal diferencia, además de que el proceso TBAI hace muchas más cosas, es que la factura va a tener dos estados: factura en estado borrador, lo que conocemos hasta ahora, y factura en firme, ya disponible para poder ser enviada a los clientes. Esa es la gran diferencia. Solmicro RP va a garantizar un estricto cumplimiento de la ley, por lo que tenemos que adaptarnos a estas nuevas exigencias. Pero hemos intentado que estas nuevas exigencias afecten lo menos posible a los procesos de facturación. Pero aún así hemos tenido que hacer algunos cambios que voy a tratar de explicar en las 3 próximas diapositivas. Esta es la primera. Aquí vamos a ver lo que hemos tenido que cambiar en Solmicro RP para cumplir con un requisito que ya hemos comentado antes, que es la fecha de expedición y el encadenamiento. Bien, pues hemos tenido que crear un nuevo campo dentro de la cabecera de factura, que se va a llamar fecha de expedición. Es un campo nuevo. El XML y la firma se generarán siempre en la fecha y la hora del día que se registrará en el campo fecha de expedición. Este es un campo que no va a ser posible modificar. Se graba automáticamente en el momento en el que se lanza el proceso Ticket Buy y va a ser la fecha y la hora del momento, la del sistema. Por este motivo, la fecha de factura, la que ya existe en la cabecera de factura de Solmicro RP, va a pasar a ser la fecha de operación. Es la fecha que identifica el periodo de devengo e interviene en el cálculo de los vencimientos. La fecha actual, para aquellos que conocéis el sistema SI, fecha de operación de la factura, deja de tener utilidad. Hemos tenido que hacer estos cambios para poder facilitar que las empresas podáis generar, por ejemplo, hoy, día 8 de junio, facturas con fecha factura 30 de mayo. De tal manera que fecha factura, que va a ser la fecha de operación, va a tener 30 de mayo porque su periodo de devengo es el mes anterior. El cálculo de los vencimientos se va a realizar a partir de esa fecha y la fecha de expedición va a cumplir con los requisitos Ticket Buy. Va a tener la fecha y la hora del día, en este caso el día 8 de junio. De esta manera también damos mucha más flexibilidad al sistema y sobre todo a los responsables de facturación de las empresas, porque van a poder, no van a tener que realizar todo el proceso de facturación de final de mes el mismo día 30 o 31 de ese mes. ¿Vale? Más cosas: el número de serie y el número de la factura para mantener la correlatividad dentro del encadenamiento. El encadenamiento se va a producir en fecha y hora de expedición, pero debemos mantener la correlatividad en facturas dentro de una misma serie. Esto lo vamos a ver más adelante con un ejemplo.
Hemos dicho que hemos tenido que hacer 3 cambios. Este es el segundo, para cumplir con la no manipulación ni el borrado de una factura después de ser lanzado el proceso Ticket Buy. La modificación de una factura y el borrado de una factura no está permitido tras su expedición. Me refiero a expedición a generar el proceso Ticket Buy, que ya hemos dicho que rellena una fecha de expedición. Solo se pueden modificar y borrar las facturas que están en modo borrador, es decir, en ese proceso anterior a lanzarse y a firmarse el XML. Y en caso de ser necesario, tras su expedición, o el modificado o el borrado, tendré que recurrir a la emisión de una factura rectificativa o a una anulación de factura. Tercer cambio que hemos tenido que realizar dentro de Solmicro RP. Y esto tiene que ver con la posibilidad de que el receptor de la factura, es decir, nuestros clientes, puedan identificar si esta factura está o no declarada. A la izquierda veis una factura en modo borrador. No tiene fecha de expedición, ni identificativo TBAI, ni código QR. Y a la derecha veis una factura que ya puede ser enviada al cliente. La identificáis claramente porque ni tiene fecha de expedición, ni código QR, ni identificativo TBAI. Vale, las próximas diapositivas, ya hemos visto qué 3 cambios importantes vais a tener dentro de Solmicro RP, pero ahora las siguientes diapositivas, que las he titulado Importante saber, os voy a explicar ciertos detalles que es importante que conozcáis de cara a que tengáis menos problemas a la hora de lanzar el proceso TBAI. Hemos dicho que cada factura se encadena con la expedida inmediatamente anterior. Va a ser un encadenamiento secuencial según la fecha de expedición, independientemente de la serie, salvo que identifiquemos diferentes dispositivos de facturación. Esto último está relacionado con el TPV. No voy a detenerme ahora en el TPV. No hay muchos TPVs en nuestras instalaciones y aquellos los vamos a tener que tratar independientemente y de manera personalizada, porque bueno, pues hay una serie de controles que hablaremos con vosotros uno por uno, ¿vale? Igual tenemos que hacer alguna sesión explicando esa parte. Bueno, para explicar esto del encadenamiento por fecha de expedición, bueno, pues vamos a ver un ejemplo. Primera factura, vamos a suponer que son las 9 de la mañana y veis que la fecha de expedición, yo he lanzado el proceso TBAI de la factura 1342 y al lanzar el proceso TBAI ha grabado la fecha de expedición, hora y día del momento. Y el sistema Solmicro RP va a identificar cuál es la factura inmediatamente anterior. Bueno, pues en este caso nos vamos a creer que es la 1341. Seguimos lanzando el proceso TBAI de la siguiente factura, la 1343. Se ha producido 12 minutos más tarde. La fecha de expedición, las 9 y 12 de la mañana, y la factura anterior, pues como entre las 9 y las 9 y 12 de la mañana no se ha firmado ninguna factura más, pues la factura anterior va a ser la 1342. Siguiente factura, en este caso es un abono. Cambiamos de serie, no hay ningún problema. El cambio de serie hemos dicho que no afecta al encadenamiento. Un minuto más tarde, a las 9 y 13, he lanzado el proceso TBAI de esta factura. ¿Cuál es la factura anterior? La anteriormente firmada. Como desde las 9 y 12 a las 9 y 13 no se ha producido ninguna otra firma, la factura anterior de este abono es la factura de la serie FV, la 1343. Y así sucesivamente. Ahora cambio otra vez de serie, la 1344, unos minutos más tarde, cuya factura anterior va a ser el abono que se firmó 5 minutos más tarde, la factura 226 de la serie AB.
Como veis, de cara a entender el encadenamiento, siempre es secuencial según la fecha de expedición. Esta fecha no va a poderse modificar manualmente y se graba la fecha en el momento en el que se lanza el proceso TBAI y el encadenamiento es secuencial a través de esa fecha, ¿vale? Cosas importantes saber. Vale, hemos dicho que el encadenamiento se produce secuencialmente según la fecha de expedición, pero debemos mantener la correlatividad dentro de la misma serie. Esto tampoco ya es nada específico del sistema Ticket-Buy. Tiene que ver con el reglamento de facturación. No se permite expedir la factura número N si no he expedido la factura N-1 previamente. La fecha de expedición debe ser correlativa dentro de una misma serie según el número de factura. Y vamos a verlo con otro ejemplo. Como hemos dicho anteriormente, nosotros dentro de Solmicro-RP vamos a poder lanzar procesos de facturación masivos. Vamos a decir, lanzo una serie de facturación de albaranes. Aunque hoy sea día 8 de junio, estoy todavía lanzando facturación del mes pasado, fecha 31 de mayo. Y he lanzado este proceso y se me han generado 3 facturas de la serie FV, la factura 42, 43 y 44. Y adicionalmente yo mismo o un compañero ha realizado un abono, van a estar en una situación de borrador. Para poder enviar estas facturas a mi cliente, tengo que lanzar el proceso TBAI para que puedan ser firmadas y enviadas posteriormente. ¿Vale? Vamos a lanzar el proceso TBAI de la primera factura. La fecha de expedición, el día y la hora del momento. ¿Cuál va a ser la factura anterior? Pues en este momento, la anteriormente firmada, bien en este día o ayer, pues va a ser la factura de esta misma serie, la 41. Continúo con el proceso TBAI, pero vamos a suponer que me ocurre un problema, que es que la factura, bueno, un problema, el día a día dentro de la facturación, la factura 43, estoy pendiente de firmarla porque como yo sé que una vez firmada no la puedo modificar, pues la mantengo en modo borrador porque estoy pendiente de que me confirmen, vamos a decir, por ejemplo, que tenga que aplicar o no un descuento comercial. Entonces continúo por la siguiente. Lanzo el proceso TBAI, un minuto más tarde de ese abono, la fecha de expedición va a ser a las 10:33 y el encadenamiento con la factura anterior va a ser la factura anteriormente firmada. Como de las 10:32 a las 10:33 no se ha firmado ninguna otra factura, la factura anterior va a ser la 42. Y continuamos con la siguiente, en este caso la factura 44. ¿Y qué me ocurre en este caso? Pues que no puedo firmarla porque, como hemos dicho, debo de mantener la correlatividad dentro de la misma serie. No puedo firmar la factura 44, hablo firmar el proceso TBAI, ¿no? No puedo lanzar el proceso TBAI de la factura de la serie FV, la 44, porque todavía no he expedido la 43 y la fecha de expedición de la factura 43 debe de ser menor que la de la 44. Esto por reglamento de facturación. De tal manera que aquí tendría que esperar a expedir previamente la factura 43. Esto lo tenéis que tener en cuenta. La correlatividad tiene que ver con la fecha de expedición y el número y la serie de la factura. ¿Vale? Más cosas. Para poder identificar cuál es la factura anterior dentro de una misma serie, para que Solmicro-RP sepa hacerlo, los números de factura deberán de seguir la lógica de los contadores de Solmicro-RP.
Aquí en la imagen estáis viendo el mantenimiento, un trocito del mantenimiento de contadores de Solmicro RP. Datos importantes. Yo creo que la mayoría ya conocéis esto, pero bueno, me interesa recalcar. Un dato importante, el contador. En la imagen veis que el contador en este caso es FV. Este dato va a representar la serie de la factura. El campo texto aparece un 21. Puede ser puede tener diferentes valores, dependiendo de cómo configuréis los contadores. Pero bueno, sí que tenemos claro que este dato puede variar cada año. El contador actual, en este caso veis que es un 68. Siempre va a ser un número y va a ser un número que va a ir incrementándose de manera correlativa, que identifica cuál es la factura siguiente que voy a realizar si sigo con este contador. El número de la factura, por tanto, se compondrá, como veis más abajo, con el contador más el texto más el contador actual. En este caso, si hago una factura con esta serie, la factura será FV21068, ¿vale? Para mantener la correlatividad dentro de la misma serie al cambio de año. Sabemos que cuando cambiamos de año, estos contadores pueden sufrir modificaciones y vamos a ver qué se puede y qué no se puede hacer para que Solmicro RP sepa conocer cuál es la factura anterior dentro de cada serie y así cumplir con el cumplimiento del sistema Ticketbuy. Vale, si se crean contadores nuevos cada año no hay problema. Hay quienes cada año creáis contadores nuevos. En este caso he puesto un ejemplo, FV21, FV22 para el año siguiente, etc. Si se mantienen los contadores y solo se cambia el texto, reseteando el valor del contador actual a 1, tampoco hay problema. En este caso, la última factura del 2021 será la FV21 1348 y cuando empecemos la facturación de 2022 tendríamos la factura FV21, la número 1. Puede cambiar la longitud del campo texto, ¿vale? Puede ser que igual este año la configuración de los contadores, como veis en el ejemplo, sea FV21 1348. Yo puedo hacer, porque me interese al próximo año, identificar que el campo texto pues cambie de longitud y sea 2022 o por querer poner cualquier otro dato dentro del texto. Pero en este caso no valdría cambiar únicamente el campo texto y poner 2022. Se debe resetear además el valor del contador actual. Así el sistema entenderá que es el primero de su serie y no tratará de buscar la factura anterior. ¿Vale? Esto es importante que lo conozcáis. Más cosas. Si se manejan contadores que no llevan valor en el campo texto, cuando se resetea el valor de contador actual a 1, al comenzar un nuevo ejercicio debo tener en cuenta el valor del contador inicial. Vamos a verlo con un ejemplo. En este caso hemos dicho que en el campo texto no hay valor y yo dentro ya del campo contador actual ya incorporo el prefijo 21, que es lo que hacemos muchos, ¿no? Para poder identificar el año. En este caso no valdría en el año poner 2022 cambiando únicamente el campo contador y poner FV22001, ya que el sistema va a interpretar que faltan las facturas entre la 21.348 y la 22.0001. Debo de modificar además el valor del contador inicial a 22.001, como lo veis ya en esta tercera parte que sombreo en amarillo. Hay que cambiar el contador inicial. Todo con la intención de que Solmicro RP sepa identificar y sepa
asegurar la correlatividad dentro de una misma serie. Más cosas. No va a ser posible alterar el check numérico del contador. Una vez que ya creo el contador y empiezo a utilizarlo en facturas de venta, este check no se va a poder modificar porque sí que interviene en el cálculo de localizar la factura anterior. Y bueno, luego nos vamos a poder encontrar por ahí opciones no válidas. Lo que he dicho antes, debemos de cumplir con el funcionamiento de los contadores de Solmicro RP estándar. Podemos encontrarnos personalizaciones, por ejemplo, donde el texto se coloca detrás del correlativo. Aquí es imposible, no hay manera de que Solmicro RP sepa localizar la factura anterior, como veis más abajo, ¿no? Al cambio del año, la factura 234 se convierte en la factura 235, bueno, no al cambio de año, esto no tiene que ver con cambio de año, la 234 y los 235 sí que visualmente para nosotros es correlativa, pero como tengo el 2021 después, estaría intentando localizar Solmicro RP la factura 235 20 20 y lógicamente no la va a encontrar y Solmicro RP te va a decir no puedes firmar esa factura porque no encuentra la anterior. Entonces tenemos que avisaros de todo esto para que os replanteéis cómo montar los contadores para poder funcionar con tranquilidad y bueno, con tranquilidad vais a poder funcionar, pero que no os encontréis, sobre todo al cambio de año o aquellos que tengáis personalizaciones, trabas a la hora de generar TBAI porque Solmicro RP no te va a dejar. ¿Vale? Bueno, relacionado con las numeraciones de las facturas, Hacienda también menciona algunas recomendaciones. Este es un extracto de la web de Hacienda, no sé cuál de ellas, creo que de Guipúzcoa. Podéis echar un vistazo porque luego os voy a pasar las URLs de información de todo este sistema, donde podéis, de cara a plantearos si queréis hacer cambios en las numeraciones de las facturas, pues qué se recomienda y qué no. Vale, resumiendo lo que hemos visto hasta ahora, después de todo esto sí que podemos confirmar que Solmicro RP es un software garante. Al principio os decía que teníamos que cumplir con dos exigencias, dos grandes grupos de exigencias que exige el sistema TicketBuy. Garantizar la integridad, conservación, trazabilidad, inviolabilidad y envío de las facturas a Hacienda y permitir verificar al receptor de la factura si una factura se ha declarado o no a Hacienda. Esto lo cumplimos porque la inviolabilidad, el proceso hemos dicho que genera el XML de la factura y se firma. Esto lo garantiza. La conservación, porque guardamos el fichero XML firmado en la base de datos. La trazabilidad está asegurada con el encadenamiento por la fecha de expedición. Integridad. La factura, una vez expedida, no va a poder ser borrada ni modificada. Este es un cambio que hemos tenido que hacer. El envío a Hacienda. La factura se va a enviar firmada a través de servicios web. Esto es muy parecido a lo que aquellos que conozcáis el sistema SI. Permitir verificar por la parte del receptor de la factura, ya que vamos a imprimir en la factura el código QR. Muy bien. Vale, una vez que os hayamos implantado esta solución dentro del ERP, nos vamos a encontrar con ciertos trabajos extras que puede ser que no haya que hacer en todas las instalaciones. ¿Cuáles van a ser? Yo creo que uno de los puntos más importantes, las empresas que no están obligadas actualmente al reporte al SI. En estas empresas vamos a tener que hacer un trabajo muy importante, que aquellos que ya han sufrido la implantación del SI podrán recordar.
Primero tenemos que empezar a utilizar un certificado. Y lo más importante, que hay una formación extra e intensa acerca de cómo tenemos que identificar los TIPS, los tipos de IVA, tenemos que identificar causas de exención, qué es una clave tipo factura y las claves de régimen especial. Y pongo puntos suspensivos porque aquí hay un trabajo muy importante que hacer de cambio, bueno, primero de formación a aquellas personas que vayan a realizar el proceso Ticket Buy dentro de la organización y cambio también un poco de cultura de cómo trabajar. Entonces, esto es muy importante y este paso es mucho menor en aquellas empresas en las que a día de hoy ya presentan el SI, ¿vale? Aquellas empresas que presentéis el SI no exime de que estéis obligados a Ticket Buy. Todas las empresas que emitan facturas en el País Vasco están obligados a Ticket Buy, todas, ¿vale? Bueno, más trabajos extras dentro de la implantación. Aquellos clientes, ya lo he mencionado antes, que tengan operativo el módulo de TPV. Ahora cada ticket es obligado que genere siempre albarán y factura. Hasta ahora, en la mayoría de las instalaciones, cada ticket va a ser un albarán que va a ser una factura resumen de ticket a final del día. Esto ya no puede ser por exigencias de Ticket Buy. Y luego sí que tenemos que preparar dentro del impreso de ticket que el código QR se imprima, de tal manera que tenemos que preparar la impresión del código QR vía OPOS. Hay más cosas, pero no me quiero extender con esto, pero sí que sepáis que aquellos clientes que utilicéis el módulo del TPV, pues vais a tener un trabajo extra que hacer. Vamos a tener con vosotros un trabajo extra que hacer. Más cosas. Aquellos que tengáis los módulos de EDI y de facturación electrónica. Aquí, de momento, en las especificaciones no está muy claro qué vamos a tener que hacer si hay que enviar el código QR en alguno de los campos de EDI de facturación electrónica, pero lo que sí que sabemos es que no vais a poder enviar vía EDI o facturación electrónica aquellas facturas que todavía no estén firmadas, de tal manera que habrá que poner un control en estos dos procesos. Bueno, de momento tampoco es mucho. Aquellos de vosotros que tengáis algún cliente que os autofactura y si ese cliente es del País Vasco. Tampoco Hacienda lo deja muy claro. Lo importante es que identifiquéis que es vuestro caso y lo hagáis saber al consultor de Suketi, porque aquí también es probable que tengamos que hacer algo. Porque el cliente del País Vasco que os autofactura quizás sea el que tenga que generar el código QR para que vosotros lo podáis incorporar a vuestra factura. Pero esto ya lo hablaremos o lo hablará vuestro consultor con cada uno de vosotros. Y luego también, muy importante, hay que identificar las personalizaciones que tengáis en el ERP que afecten al sistema Ticket Buy. Si en Solmicro ERP, en Expertis, tenéis algún proceso que permita modificar una factura, ese proceso a día de hoy no va a tener en cuenta si se ha generado o no Ticket Buy. Esto no lo podemos permitir en ningún caso. Entonces, el consultor puede conocer que haya algún proceso que haya que bloquear si no se ha generado Ticket Buy, pero podría ser que el consultor no los conozca porque no conozca en profundidad las personalizaciones o los desarrollos que pueda tener vuestra solución, y sí que os instamos a que hagáis un repaso a todo esto y lo comentéis con el consultor. Es muy importante porque se van a producir penalizaciones si se producen infracciones en el sistema o los requisitos del sistema Ticket Buy.
Vale, más cosas. ¿Qué trabajos o pruebas vamos a tener que empezar a hacer una vez instalado el módulo de Ticketbuy? Y esto lo va a hacer un consultor con vosotros. Bueno, y os va a dejar tareas que podáis realizar vosotros también sin su ayuda, ¿no? Por ejemplo, muy importante, revisar los CIFs de los clientes y de las facturas. Hay unas pantallas que llamamos actualizaciones directas, donde se pueden chequear si están correctamente identificados estos CIFs. El sistema, aquellos que conocéis el SI ya sabéis, no va a generar correctamente el XML de Ticketbuy si el CIF no está correctamente cumplimentado. Entonces, pues como este es un proceso que es del día a día, si estos datos no los tenéis bien, pues puede ser que se ralentice el proceso facturación, porque tengáis que irlos corrigiendo en el momento. Es importante que los tengáis corregidos ya previamente. Sobre los CIF intracomunitarios, ya para este sistema es obligatorio que el prefijo del país deba de estar indicado en los 2 primeros dígitos del CIF. Eso también pegáis un repaso a todos los clientes que tengan CIFs intracomunitarios, por si a día de hoy no estáis incorporando el código ISO o el prefijo BIES del país. Hemos preparado unos scripts de validación que lanzará el consultor con validaciones en la base de datos del cliente, donde también se identifican ciertos contadores mal parametrizados o ciertos datos de tipos de IVA que ya sabemos que son problemáticos de cara a generar el XML Ticketbuy. También es importante disponer de un certificado. Lo voy a comentar después, pero sí que es importante, o nosotros recomendamos trabajar con certificados de dispositivos vinculados al CIF de la empresa. Ya os pasaremos, hay un apartado de documentación donde habla de este certificado y cómo podéis solicitarlo e instalarlo dentro de Solmicro RP, porque es, bueno, pues yo creo que es un certificado muy interesante para este sistema. Vale, más cosas. Debemos revisar los parámetros Ticketbuy. Hay una serie de parametrización donde podemos hacer que la aplicación se comporte de una manera o de otra, pero también importante que tenemos que identificar a qué hacienda reportamos. Ese también es un parámetro. Hemos preparado un script de arranque para pruebas que va a marcar todas las facturas anteriores a 2021 para que no se tengan en cuenta en el proceso. Todas las facturas de 2021 sí que podéis probar con ellas, bueno, pues para formaros y para comprobar cómo funciona el proceso. Ya están las URLs de pruebas preparadas para este sistema, tanto para Vizcaya como para Guipúzcoa. Álava todavía no las tiene. Entonces, bueno, pues podéis ir lanzando procesos Ticketbuy y envíos a Hacienda para que veáis cómo se comporta el sistema. Para eso ya el consultor lanzará este script para que las facturas anteriores que no entran porque la fecha de factura no puede ser anterior a 2021, pues no intervengan en el proceso. También, antes de empezar a probar, tenemos que identificar cuál es la primera factura de cada serie de este año para empezar a generar. No puedo empezar a generar Ticketbuy de la factura 47 si no he generado las anteriores, las 46 y todas las anteriores. Y bueno, esto es algo que también realizará el consultor porque recomendamos reindexar la base de datos. Pero bueno, como vosotros también es interesante que sepáis todos los trabajos que se van a hacer dentro de la instalación para poner en marcha en modo pruebas este módulo, este sistema. Más cosas. Bueno, antes he hablado un poco de los certificados, ¿no? Este es un extracto de un documento de ISEMPE donde aparecen todos los certificados admitidos por Ticketbuy. Y la mención que he hecho
sobre el certificado de dispositivo. La mayoría, y sobre todo los que ya utilizáis otros sistemas que requieren de certificado, estaréis utilizando el certificado de sello de empresa, porque este nuevo certificado de dispositivo no existía para el SI, pero de cara a TicketBuy aparece este nuevo certificado que proporciona una identidad única para cada dispositivo, estando instalado y vinculado al dispositivo desde el que se emiten las facturas. Este certificado tiene muchas ventajas. La principal, porque no me voy a extender en el resto, cualquier empleado de la organización, cualquier responsable de facturación necesita acceder a un certificado y darle acceso al sello de empresa implica que cada una de estas personas van a tener accesos a datos confidenciales de la empresa, puesto que tiene acceso al sello de empresa. En cambio, el certificado de dispositivo tiene un propósito muy limitado, que es el propósito TicketBuy-Batus, de tal manera que solamente le va a dar acceso a lanzar los procesos asociados al proceso TicketBuy-Batus, de tal manera que para nosotros nos parece una de las ventajas importantes resaltar para que nosotros desde aquí recomendemos trabajar con este certificado de dispositivo, y más si tenemos TPVs, que son puestos donde el alcance de la aplicación es simplemente generar tickets. ¿Vale? Vale, vamos a hablar ya, tenemos instalado el módulo TicketBuy, cómo va a ser la operativa dentro de SolMicroRP. Sí que vamos a preparar un vídeo formativo ya de operativa dentro de SolMicroRP, pero para que veáis un poco qué es lo que os vais a encontrar. No he puesto las acciones de Álava, pero van a ser las acciones de Guipúzcoa, ¿vale? Porque hay dos maneras diferentes de trabajar, por una parte Vizcaya y por otra parte Guipúzcoa y Álava. Primera parte, la parte de la izquierda, las acciones de Vizcaya. Bueno, hablaremos de lo que es chequear, factura, actualización masiva, esas dos siguientes que muchos ya las conocéis del SI, pero no obstante vamos a hacer un vídeo formativo donde expliquemos todo esto, pero yendo al grano, las 4 acciones siguientes, que es la novedad, que en Vizcaya lo hemos llamado Batus, es generar el fichero de factura emitida. Esto es lanzar el proceso TBuy de una factura o de N facturas masivamente. Enviar los ficheros de facturas emitidas. Hemos dicho que en Vizcaya hay dos partes. Generar, lanzar el proceso TBuy y enviar el fichero a Hacienda. Ese envío puede ser más tarde. Puedo hacerlo, y me refiero a la tercera opción, que es generar y enviar los ficheros de las facturas emitidas. Hago los dos procesos a la vez. Y luego un tercer proceso que es la baja de factura emitida. Y por último, imprimir factura. Si vamos a las acciones disponibles en Guipúzcoa, y esto va a tener con el parámetro de Hacienda que manipularemos identificando a qué Hacienda voy a reportar, pues dentro de Guipúzcoa no vamos a tener nada más que dos, que son estas dos que tienen el prefijo TBuy. Enviar facturas emitidas, que hace todo, genera el XML, lo firma, lo guarda, genera el código QR, bloquea la factura y envía la factura a Hacienda, todo a la vez, y luego, como en Vizcaya, el proceso de baja. También la opción de imprimir masivamente facturas. A tener en cuenta, atención, las acciones generar y enviar requieren de certificado. La acción generar el XML requiere de certificado porque el XML se firma, cosa que en el SI no se firmaba, y el envío requiere de certificado porque me autentifico para asegurar que soy yo o la empresa la que está enviando
esas facturas. Segundo punto, la acción enviar requiere de conexión a Internet, de tal manera que en Guipúzcoa vamos a todos los puestos en los que se produzcan facturaciones van a requerir de una conexión a Internet. En Vizcaya, periódicamente, cada 4 días, si a día de hoy reporto el sí, o trimestralmente. Y luego una cosa importante, una factura vale de prueba una sola vez, porque una vez que ya está enviada a Hacienda ese número con esa fecha y esa serie, no la voy a poder reportar más veces. En el SI sí que se podían reportar más veces porque existía la opción de modificación. Y aquí hemos dicho que una vez generada la factura no la voy a poder modificar. Con lo cual, como veis, tanto en las acciones de Vizcaya como las de Guipúzcoa no hay una opción de modificación, como sí que estaba disponible dentro del SI. Vale, ¿cuál es la situación actual de este proyecto? Bueno, a día de hoy nosotros tenemos el módulo desarrollado, pero sí que es cierto que las haciendas siguen haciendo pequeños cambios. Entonces, es posible que una vez tengáis instalada la solución en Expertis, en SolMicroRP, a veces sea necesario aplicar algún parche, ¿vale? Pero no va a ser de relevancia, con lo cual no es ningún problema. Esperemos que no sea de relevancia. Yo creo que a día de hoy Hacienda ya prácticamente no están haciendo cambios importantes, pero sí que puede haberlos. Y bueno, también que sepáis que Álava no tiene disponible aún el entorno de pruebas, pero sí que podréis apuntar a otra hacienda para hacer las pruebas necesarias. Vale, ¿cómo va a ser el inicio de la actividad en real? Hasta ahora hemos hablado de que os va a instalar el módulo, os enseñaremos a funcionar, a validar. Cuando llegue el momento del inicio de la actividad en real, nuestro objetivo es permitir autonomía para que podáis decidir cuándo empezar a trabajar con el sistema. Primero porque también nos interesa a nosotros, si tenemos un número de empresas que queréis empezar a trabajar, por ejemplo, el día 1 de noviembre o 1 de diciembre, todos a la vez, pues los consultores no podemos multiplicarnos y estar con vosotros todos ese día para poder empezar a funcionar. Ni va a ser necesario. Tenemos preparada una opción que permite decidir a cada uno de vosotros el momento en el que queréis empezar con el sistema en real, ¿vale? Esta opción, ¿qué va a hacer? Va a pasar de entorno de pruebas a real. Os va a enseñar la información relevante, por ejemplo, a qué hacienda estáis apuntando, cuál es la fecha de inicio de comienzo de este sistema. Bueno, pues la información del CIF, os da la razón social que tenéis cumplimentada para que todo esté acorde a las exigencias del sistema y no tengáis ningún problema. Ahora bien, importante, este paso es irreversible. Si decidís empezar con el sistema en real el día X, a partir de ahí no podéis dejar de trabajar con TicketBuy. Aunque sí que es cierto que Hacienda lo permite. Por eso, en caso de querer revertirlo por algún motivo, va a requerir de nuestra intervención. Una intervención sencilla, pero nos tenéis que llamar. Entonces, bueno, vais a tener autonomía para decidir cuándo empezar. Algunos vais a tener que empezar antes si queréis acogeros a las subvenciones. Antes de ahora vamos a ver el calendario de puesta en marcha en cada una de las haciendas, que es diferente, pero cuando queráis empezar podéis hacerlo sin necesidad de contar con el consultor que os haga la instalación, pero si queréis revertirlo no hay problema, pero sí que tenéis que llamarnos para que intervengamos. Este comienzo del sistema en real va a tener también otra acción
que es el envío de la primera factura, porque la primera factura se va a enviar sin encadenamiento, no va a apuntar al número de factura anterior, X, porque es la primera factura que se envía. Casos en los que vamos a poder enviar una primera factura sin encadenamiento. ¿Qué casos propone el sistema? Pues primero, que sea la primera factura del contribuyente, que sea la primera factura del sistema de facturación y cuando excepcionalmente se produzca rotura de un sistema de facturación y haya que sustituirlo por otro. ¿Vale? Entonces, en este caso, pues vamos a lanzar la primera factura a través de esta acción especial porque la va a enviar sin encadenamiento. Entonces, esto va a ser estas dos acciones que irán una detrás de otra. Primero, he decidido que hoy empiezo a trabajar en real y elijo cuál va a ser la primera factura y la reporto, porque esa primera factura va a llevar un XML especial sin encadenamiento. ¿Vale? Bueno, pues llegado este momento vamos a hacer un pequeño resumen de las implicaciones que el proyecto TicketBuy tiene para las empresas. ¿Qué implicaciones tiene? Primero, disponer de un certificado para firmar el XML y el envío vía web service. Emitir las facturas mediante un software garante registrado en cualquiera de las 3 haciendas vascas. No podemos emitir ninguna factura a través de Word, Excel o cualquier otro sistema o ERP que no sea un software garante. Emitir las facturas con conexión a Internet en el caso de Guipúzcoa y Álava, porque hemos dicho que en ese momento también tiene que ser enviada a Hacienda. Y por último, y muy importante, ajustar los procesos administrativos y los procesos de facturación. Ya habéis visto que hay un mayor control en la emisión de las facturas y que probablemente vamos a tener que recurrir con mucha más frecuencia a facturas rectificativas para cualquier corrección. Y esto pues sí que va a generar, sobre todo al principio, un cambio en el procedimiento y un cambio cultural de las empresas y sobre todo de los departamentos de facturación. Vale, bueno, una breve reseña sobre atención a vosotros, ¿no? Las limitaciones que se han implementado en Solmicro-RP tenemos que dejar claro que las impone el sistema TicketBuy, que no son un capricho nuestro. Ya sé que ahora va a ser mucho más complicado trabajar con el sistema de facturación, pero no vamos a poder permitir al usuario salirse de las exigencias TicketBuy. Es que lo voy a comentar después, que se van a aplicar sanciones y se van a aplicar sanciones tanto a la empresa como al desarrollador o persona que les ayude, que os ayude a saliros de las exigencias TicketBuy. Con lo cual, desde Suketi vamos a ser muy estrictos en este tema. Sí que es cierto que estamos también trabajando en aportar flexibilidad dentro del proceso de facturación y vamos a permitir modificar determinados datos de la factura que no sean relevantes para TicketBuy. Por ejemplo, pues una vez lanzado el proceso TicketBuy, no tenemos por qué impedir modificar ciertas marcas, como la marca enviar 349, habrá más, 347, operación triangular. La cuenta contable de la línea de la factura. La factura, lógicamente, para poderse modificar la cuenta contable debe de estar descontabilizada, pero si yo he lanzado el proceso TicketBuy, que es independiente del proceso de contabilización, pues nada me debería de impedir modificar la cuenta contable, ¿vale? Y más datos. Respecto a facturación electrónica, sobre todo a los organismos, las administraciones públicas. Hay ciertos datos, el órgano gestor, la unidad tramitadora, que vamos a permitir modificarlos
a pesar de que hemos dicho que la factura se va a bloquear por el proceso TEBAI. En este caso, pues sí que iremos ampliando posiblemente todos estos campos que van a tener libertad de modificación a medida que nos vayamos encontrando con casos, ¿vale? Más cosas. Bueno, pues aquí también indicaros que no podemos asesoraros en todo, sobre todo si la información que aporta Hacienda no es clara. Muchas veces os vamos a pedir que confirméis con vuestros asesores o directamente con Hacienda los pasos a seguir en cada caso concreto. Vamos a intentar asesoraros en todo lo que esté claro. En eso sí, no es que no vayamos a poder asesoraros en nada, pero aquí tenéis un apartado de preguntas frecuentes y la normativa publicada, y lo que sí que estamos viendo es que a día de hoy, pues puede ser que en la pregunta frecuente número 5 hablen claramente de una premisa del sistema que desmienten 5 preguntas más abajo. O sea, muchas cosas no están claras. Entonces, pues aquí sí que pedimos que entre todos pues tratemos de aclarar cada uno de los casos que se vayan presentando. ¿Vale? Sí que es cierto que a medida que va pasando el tiempo se amplían el número de preguntas frecuentes y se van aclarando, porque yo creo que Hacienda misma se va aclarando de ciertas cuestiones y lo van dejando más claro. Entonces, poco a poco iremos viendo las cosas mejor. Vale. Pasamos de capítulo. Hasta ahora hemos hablado de TicketBuy, pero sí que he hecho mención al sistema Batus anteriormente. Lo que pasa que aún no os he explicado de qué se trata. Pues el sistema Batus aplica únicamente a Vizcaya. A partir del 1 de enero de 2022, las personas físicas y jurídicas que desarrollan actividades económicas deberán de llevar un libro de registro de operaciones económicas, lo que llamamos LROE, a través de la sede electrónica de la Diputación Foral de Vizcaya, todas las personas físicas y jurídicas. Bueno, pues va a ser mediante herramientas informáticas, ficheros XML y vía Internet, vía servicios web. Y, importante, la información generada con motivo de la utilización del software garante TicketBuy será remitida en el capítulo de facturas emitidas del LROE, es decir, que el libro de facturas emitidas va a ser el libro de generación de todos los XML firmados que tengamos disponibles por utilizar un software garante TicketBuy, que también es el MicroRP. Entonces, ese libro ya lo tenemos hecho a través de TicketBuy. Con carácter general, el LROE, el modelo 240, implica que se tenga que remitir anotaciones correspondientes a los siguientes capítulos. Hemos dicho las facturas emitidas, que es TEBAI, las facturas recibidas, los bienes de inversión, determinadas operaciones intracomunitarias y otra información con trascendencia tributaria, que estamos hablando de los cobros en metálico y ciertos libros que algunos de vosotros ya conocéis porque ya lo reportáis a través del SI. A todos estos libros se suma un sexto libro, que es el de movimientos contables, que todavía no va a entrar en vigor este año, va a ser a partir de 2023, así que incorporaremos más adelante. Vale, ¿esto cómo va a afectaros? A las empresas que estáis a día de hoy obligadas al SI. Para vosotros, la plataforma LROE sustituye al SI. La operativa muy similar. Vamos a tener una serie de pantallas en las que vamos a poder, en los plazos iguales al SI, reportar todos esos libros. Para aquellas empresas sin obligación al SI, que a día de hoy no conozcáis este módulo, pues el LROE
es obligatorio y el plazo de reporte de los libros va a ser trimestral, a no ser que los libros sean con carácter anual. Entonces, pues seguirá siendo con carácter anual, ¿vale? Pero, como veis, a partir del 1 de enero de 2022, todos vamos a tener que llevar este libro de registro de operaciones económicas. Con la llevanza de estos libros se entenderán cumplidas las siguientes obligaciones. El SI, que ya no vais a tener que reportar, ¿vale? Se sustituye el uno por el otro. La obligación, lógicamente, de la presentación del modelo 347. Estos, los del SI, ya sabéis que no había que presentarlo. Y que también sabéis que no exime de la presentación del modelo 349. Con la información que se remita a la Hacienda Foral, esta transmitirá a las empresas los borradores de las declaraciones del IVA y del impuesto de sociedades, que deberéis de confirmar. Y si veis que se producen variaciones, pues tendréis que comunicarlo a Hacienda, ¿vale? Calendarios de implantación. El sistema Ticketbuy y en Vizcaya el sistema Batus empieza para todos el 1 de enero de 2022. Aquí no hay ninguna diferencia para nadie. Todos el 1 de enero de 2022. El sistema Ticketbuy. Hemos dicho que en Guipúzcoa nos olvidamos de Batus. Es únicamente el sistema Ticketbuy. Bueno, pues aquí hay un periodo voluntario que ya ha empezado. Tendremos que empezar antes del 1 de noviembre si queremos acogernos a una deducción extra. Siempre va a ser en periodo, vamos a decir, voluntario y de obligado cumplimiento por tramos en función de la actividad de cada empresa a partir del 1 de enero. Unos empezaréis el 1 de enero de 2022, otros en marzo, mayo, octubre y diciembre. Esto está muy bien explicado en Hacienda de Guipúzcoa. Identificad a través de la actividad en qué tramo os corresponde entrar a cada uno. Es importante que lo sepáis de cara a organizaros internamente y a que se adelante o se retrase la implantación por nuestra parte de dicho módulo, ¿vale? La información está muy clara en esas URLs que os he pasado anteriormente y que dispondréis de esta presentación. En el caso de Álava, va a ser similar a Guipúzcoa. Hoy no he revisado y en los días anteriores tampoco, pero todavía está sin concretar, aunque todo apunta a que será igual que en Guipúzcoa, pero es que todavía no hay una norma foral. Entonces, bueno, pues aquí esperaremos y ya os informaremos de cómo va a ser. Vale, y en este apartado que no me voy a detener mucho, pero que sí que me parece importantísimo, y aquí va un extracto del documento de la Hacienda Foral de Guipúzcoa, de las infracciones y sanciones que se pueden producir. Por dos motivos. Primero, por el incumplimiento del sistema Ticketbuy, pues porque no genero mis facturas a través de un software garante. Entonces, aquí veis que hay una serie de infracciones. Y, por otra parte, aun cumpliendo con la emisión de facturas a través de un software garante, de alguna manera destruyo, borro o manipulo, bien manualmente o bien a través de algún proceso informático, determinadas facturas. Pues aquí también lo explico bien, ya lo veréis, cuáles son las infracciones y las sanciones. Para nosotros, muy importante saber que tanto la empresa como el desarrollador que ayude va a ser sancionado, con lo cual nosotros aquí tenemos que ser muy tajantes y no podemos intervenir en vuestra información de ninguna manera, ¿vale? Bueno, pues aquí termina la presentación.
Muchísimas gracias por vuestra asistencia y atención. Y como os digo, pues también prepararemos un vídeo donde ya os enseñemos la solución directamente en Expertis, en Solmicro RP. Muchísimas gracias.